ustedes les interesa saber, como futuros médicos, ¿ya? Es saber los mecanismos de hemostasia, ¿ya? ¿Alguien sabe qué es hemostasia? Hemostasia. Se supone que me vienen leyendo por esta clase algo, ¿no? La prevención de la pérdida de sangre. Ya, muy bien, ya. Algo, mira, ya. ¿Alguien más tiene algún otro concepto? Karencita, tú que estás iluminada. ¿Qué es hemostasia, Karencita? Pedro 1. ¿Ah? Ya, mira, acuérdense, ¿ya? La palabra hemostasia viene de equilibrio, ¿ya? Entonces, como dice Valeria, ¿no? Cuando hay pérdida de sangre, ya sea por trastorno de la coagulación o por un daño vascular, que son los dos únicos mecanismos por los cuales se pierde sangre, acuérdense, ¿ya? Las famosas hemorragias, ¿ya? Ocurren o porque hay un daño vascular o porque hay un trastorno de la coagulación. Así de fácil, ¿ya? Entonces, los mecanismos compensatorios que tiene que hacer el cuerpo para evitar de que el cuerpo se siga sangrando, ¿no? Se conoce como hemostasia, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿no? O sea, son los mecanismos compensatorios para tratar de mantener el equilibrio, ¿no? Entre la coagulación y la anticoagulación. Así de fácil, ¿ya? ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablábamos de que no tiene que haber ni mucho bicarbonato, ni poco bicarbonato, ni mucho ácido carbónico, ni poco ácido carbónico? Igualito ocurre acá, ¿no? O sea, pues en la hemostasia, ¿ya? En fisiología de la coagulación es eso, ¿no? No tiene que haber ni mucha coagulación ni mucha anticoagulación. Es así está, jugando, ¿no? Cuando hay mucha anticoagulación, se activan los factores de coagulación. Cuando hay mucha coagulación, se activan los factores de anticoagulación. Y así, ese es el equilibrio. Así es la vida, doctor. Así de fácil. ¿Ya? Muy bien, entonces, la hemostasia es eso. ¿Ya? Entonces, como ustedes saben que yo soy bien práctico, hay dos tipos de hemostasia, la primaria y la secundaria. ¿Estamos? Sí, doctor, primaria y secundaria, ¿no? ¿Lo has leído o no has leído? ¿Sí? Primaria y secundaria. Así de fácil, ¿ya? Hay dos tipos de hemostasia, la primaria y la secundaria. ¿Ya? No hay más. Listo. Muy bien. La hemostasia primaria, ¿ya? Comprende, a ver, doctora, cuando usted se corta, doctora, ¿ya? Si usted ahorita se hace un corte, ¿ya? Entonces, lo que primero va a empezar a funcionar es la primaria o la secundaria. ¿La primaria? Obviamente la primaria. Pero ¿por qué dudas, doctora? Yo no entiendo por qué dudas. Si es algo obvio, pues la primaria, pues si no, no se llamaría primaria, pues. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando usted se corta, doctora, automáticamente su cuerpo tiene que reaccionar para que usted no siga sangrando, ¿sí o no? Si no, se desangraría. ¿Sí o no, doctor? Es algo obvio, ¿no? Es algo lógico, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando usted se corta, doctora, lo primero que se va a activar es lo que se llama el famoso espasmo muscular. ¿Ya? Espasmo muscular. Recuerden ustedes tenemos el endotelio, ¿no? Vamos a suponer que este es el endotelio. ¿Ya? Este es el endotelio. ¿Ya? O el famoso capilar. El capilar es todo esto, ¿ya? El endotelio es la capa que va a cubrir, ¿no? Entonces, el capilar va a estar cubierto por capas, ¿no? Por varias capas, ¿ya? Vamos a hacer el mapa, ¿ya? Obviamente, las células epiteliales se llaman endotelio, ¿ya? El endotelio son las células epiteliales que van a cubrir un capilar, ese es el endotelio, ¿ya? Pero el capilar tiene otras capas más, ¿no? Tiene una capa mucosa, tiene una capa serosa,
tiene tiene una capa muscular y tiene la adventicia. Tiene varias capas. ¿Ya? Acuérdense, ¿ya? Acá tiene el endotelio, acá tiene una capa serosa, acá tiene una capa muscular y al final tiene la adventicia. Entonces, son las capas, ¿ya? Que tiene un endotelio, bueno, que tiene un capilar, ¿ya? No se confundan, ¿eh? Cuando hablamos de endotelio, acuérdense, endotelio, ¿de qué viene? De epitelio, ¿sí o no? Son células epiteliales que van a cubrir el capilar. ¿Ya? Pero este capilar, acuérdense, tiene capas. Tiene el endotelio, tiene una capa serosa, tiene una capa mucosa, tiene una capa muscular y tiene la adventicia. ¿Ya? Son las capas. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando la doctora se corta, automáticamente lo que se activa es un espasmo. ¿Qué es un espasmo muscular? Va a haber un mecanismo de vasoconstricción, ¿no? Entonces, el cuerpo es tan inteligente, chicos, que si, por ejemplo, hay un daño vascular acá, hay un daño vascular ahí, ¿ya? Automáticamente lo que va a hacer el capilar es cerrarse, contraerse, ¿no? Va a hacer esto, ¿no? Como mecanismo compensatorio. ¿Ya? Se contrae. Ese es el primer mecanismo. ¿Ya? Entonces, y obviamente, este mecanismo se produce, si hablamos de espasmo muscular, se supone que el capilar tiene una capa muscular, ¿sí o no? Se supone, ¿o no? Ustedes han llevado histología. ¿Han llevado histología ustedes, no? ¿Ya? ¿Saben qué tipo de músculo es el que cubre al capilar? ¿Qué tipo de músculo? Estriado, liso, ¿qué tipo de músculo? Es un músculo liso, ¿no? Entonces, el músculo liso, ¿no? Ese músculo liso, ¿está inervado o no está inervado? Está inervado, ¿no? ¿Por qué sistema nervioso? ¿Simpático o parasimpático? ¿Ah? Parasimpático, es involuntario, ¿ya? Muy bien, ya bueno, pero eso lo vamos a ver ya posteriormente ustedes en neurología, ¿de acuerdo? La función es de que esa capa muscular hace de que se contrae, ¿ya? Muy bien. Pero, obviamente el estímulo, ¿cuál es? El daño vascular. ¿Doctor tiene sueño? ¿Tan temprano tiene sueño? Ya. Entonces, el estímulo es el daño vascular, ¿sí o no, doctor? Si no hay daño vascular, no hay un espasmo. Entonces, para que se produzca ese espasmo, obviamente se produce ¿por qué? Por una vasoconstricción del músculo liso. ¿Estamos? Y también se produce, entonces aquí vemos que es una vasoconstricción del músculo liso. Pero también ese espasmo muscular se produce por factores autacoides. ¿Qué son los factores autacoides? ¿Ya? Autacoides. Auto quiere decir que es algo que va a funcionar por sí mismo. ¿Ya? Entonces, estos factores autacoides ya están bien identificados. Son bien conocidos. ¿Ya? Acá tenemos la serotonina. Tenemos aquí a la prostaglandina, G2, ¿ya? Que son los principales autacoides. Estos autacoides, ¿ya? Son sustancias que van a favorecer al espasmo muscular. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces ven ustedes de que hay dos mecanismos por los cuales se produce el espasmo, ¿no? Por el músculo liso, que se contrae por estímulo nervioso, ¿ya? Y los factores autacoides que el mismo endotelio lo va a secretar. Las mismas células epiteliales van a secretar serotonina y prostaglandina por las plaquetas que vamos a ver más adelante. Esas sustancias autacoides van a favorecer que haya el espasmo. ¿Está bien? Entonces ese es el primer mecanismo. Muy bien. Pero a veces eso no es suficiente, doctor. ¿Sí o no, doctor? A veces eso no es suficiente, ¿no? Entonces aparece otro mecanismo. O sea, para que vean ustedes qué tan, para los que creen en Dios, ¿no? Yo también creo, ¿ya? Ha sido tan arquitectónico todo, ¿no? Ya se contrajo, pero a veces no es suficiente. Entonces aparece un segundo mecanismo
que se conoce como, ¿alguien sabe? Tapón plaqueta. Muy bien, doctora Karen. Doctora Karen. Y así quiere saber tu nota, doctora Karen. Está aprobada ya. Chaval. Entonces tenemos al tapón plaqueta, ¿ya? Tapón plaqueta. Listo. Entonces, segundo mecanismo. Entonces, ¿qué es el tapón plaquetario? Su mismo nombre lo dice. Acúmulo de plaquetas que van a taponear la lesión, ¿no? Entonces, para que se forme ese tapón, porque es un tapón, pues, ¿no? O sea, es un hueco, y si tú quieres taponear un hueco, ¿qué es? Le metes, y se cierra el hueco, igualito, ¿no? Entonces, aquí cuando hay una lesión vascular, si bien es cierto, ya se contrajo, pero este espacio tiene que taponarse, ¿no? Vamos a simular, ¿no? Plaquetas. Ahí un montón de placas, ahí está. Se tapona. Ese es un tapón plaquetario. Pero ese tapón plaquetario, pues, no se forma de la noche a la mañana. También tiene sus procesos, ¿ya? Entonces, para que se forme el tapón plaquetario, tiene que haber primero un fenómeno de adhesión. Ya, tiene que haber un fenómeno de adhesión. ¿Ya? Muy bien. Entonces, las plaquetitas, son células, ¿no, doctor? ¿Cómo son células? ¿Cuál es el tiempo de vida media de las plaquetas, doctor? El tiempo de vida media de las plaquetas. Tiempo de vida media de las plaquetas, doctor. Tiempo de vida media de las plaquetas. Hay carajito tú que lo sabes todo. Y lo que no sabes te lo inventas. ¿Cuál es tu pregunta? El tiempo de vida media de las plaquetas. Ya, ¿cuánto viven las plaquetas ya? ¿Cuánto viven? Ese dato es importante, chicos, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué les digo? A ver, ¿cuál es el tiempo de vida media de los eritrocitos, doctor? Los glóbulos rojos. 120 días, ¿no? ¿Sí o no? 120 días. Mira, eso yo lo aprendí cuando yo estudiaba medicina como ustedes. Y no me olvido hasta hoy. Son cosas básicas, ¿ya? El tiempo de vida media del plaqueta son 10 días, doctor, de 7 a 10 días. ¿Ya? Es por eso que cuando ustedes donan sangre, sus glóbulos rojos pueden estar almacenados hasta 2 meses y no pasa nada. No, hasta 4 meses, 120 días, ¿cuántos son? 30, hasta 4 meses y no pasa nada. Están almacenados, tus eritrocitos están vivos. Después de los 120 días se empiezan a lisar. En cambio, las plaquetas solamente viven de 7 a 10 días, nada más. Entonces, por eso es que cuando uno dona plaquetas tiene que utilizarse en esos días, porque si no ya no sirven las plaquetas. Entonces, las plaquetas como célula tienen su tiempo de vida media. ¿Ya? Pero bueno, ¿por qué les digo eso? Porque las plaquetitas, doctora Karen, vamos a dibujar una plaqueta. Ya, ahí está la plaqueta. ¿Ya? Las plaquetitas tienen pequeños receptores. ¿No, doctora? Doctora Karen, tú siempre para leer. Tiene pequeños receptores. Las plaquetitas. ¿Cómo llaman los receptores? A ver, Karen, tú que lo sabes todo. ¿Tú, Valeria? ¿Nada? ¿Está chiquitín que viene? ¿Ah? Ahí está, muy bien, ahí está ya, algo. Ya, doctora, ni yo me sé el nombre, doctor, pero yo me aprendí así, ¿ah? Los receptores G1A, G1B. ¿Está bien? No sé cómo se llama gluco, no sé qué diablos, ya, pues yo me aprendí G1A, G1B. Y tiene otros receptores que es el G2A, G2B. ¿Ya? Así de fácil, doctor. Son receptores. Y ustedes dirán, ¿para qué sirven los receptores? El endotelio secreta un factor que va a estimular. O sea, cuando ocurre un daño vascular, tiene que haber algo que alarme a las plaquetas, ¿sí o no? Si no, como las plaquetas viven, doctor. ¿Sí o no, doctor? Tiene que haber algo que les avise, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, cuando ocurre ese daño vascular, se activa el famoso factor D. Chicos, pues no han leído nada, chicos. ¿Qué pasa con ustedes, chicos? Ustedes saben que vamos a... Mira, les mandó un mensaje ayer con Karen, ni lo han leído. Nada más pendientes en sus notas que por leer la clase. ¿Ya? El factor de von Willebrand. ¿Ya? Entonces, cuando hay un trauma, el endotelio
secreta el factor de Von-Willebrand, más comúnmente conocido como factor tisular. ¿Estamos? Más comúnmente conocido como factor 3, creo, ¿no? No me acuerdo. Entonces, este factor va a atraer las plaquetas. Este factor de Von-Willebrand se va a unir a estos receptores G2A, G1. Entonces los va a atraer, venga, ¿ya? Entonces, y las plaquetas vienen. O sea, pero ¿quién secreta el factor tisular? El endotelio dañado, ¿ya? Para que no se confunda, porque el doctor me mira medio sorprendido. Doctor, no solamente es acá también hay endotelio, por si acaso. El doctor me mira sorprendido. Otra fisiología, huevito, listo. Entonces, ya se activa el factor de Von-Willebrand, ¿ya? O factor tisular, ya está, ¿vale? O factor 3, ya está, ¿vale? Como quieran llamar, como más cómodo te sientas, doctor. Todas las plaquetas vienen, se empiezan a adherir. Esas adhieren, ¿ya? Entonces, pero esas plaquetas tienen que atraer más plaquetas, ¿sí o no, doctor? Esa es la idea, ¿no? O sea, el factor de Von-Willebrand o factor tisular atrae las plaquetas, pero esta plaqueta tiene que atraer más plaquetas, ¿no? Y ahí es donde intervienen los receptores G2A, G2, ¿ya? Si bien existe el factor de tisular activa los dos receptores, pero quien va a atraer a otras plaquetas es este receptor. Entonces, esa plaqueta, entonces ahí ocurre el segundo proceso. Las plaquetas empiezan a adherirse, ¿ya? De ahí ocurre el otro proceso que es la aglomeración plaquetaria. La aglomeración plaquetaria. Entonces, esa plaqueta atrae más plaquetas. Y empieza ya a formarse, pero ya no es una plaquetita, son 2, 3, 4, o sea, un montón. Ahí está. Muy bien. Pero esta plaqueta a la vez también secreta factores autacoides que van a favorecer a la vasoconstricción. ¿Cuáles son esas sustancias? No solamente prostaglandina, también hay calcio, ¿ya? Calcio, ¿no? También hay serotonina, ¿ya? También hay tromboxano A2, ¿ya? Es calcio, serotonina, tromboxano A2, prostaglandina, ¿ya? Muy bien. Entonces todo eso va a favorecer ¿para qué? Mira, el vaso ya se contrajo, ya están las plaquetas, ¿sí o no? Listo. Se formó el tapón blanco. Esa es la hemostasia primaria, doctor. ¿Ya? Muy bien. Pero la cosa no queda ahí. ¿Ya? La cosa no queda ahí, doctor. Existe la hemostasia secundaria. ¿Ya? Entonces, entramos a la siguiente parte, que es la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria, su función principal, ¿qué es? La formación doctora, cuando usted se corta, doctora, ¿qué se forma al final? ¿Ah? Una vasoconstricción. Doctora, ¿se corta usted alguna vez, doctora? Ya. ¿Y por qué usted no sigue sangrando, doctora? ¿Qué se forma al final? Una costra. Ya, un coágulo, doctor. Se forma un coágulo, doctor. ¿Ya? Tiene que formar un coágulo. Su sangre tiene que coagular, ¿no? Si su sangre no coagularía, usted seguiría sangrando, ¿sí o no? O sea, esa sangre líquida tiene que coagularse. Tiene que hacerse una sangre dura. Ya, esa sangre dura, coagulada, se conoce como fibrina. Fibrina, doctor. Esa cosa que usted ve, doctora, se llama fibrina, doctor. Esa cosa rojita que usted se corta, que ya se cortó, fibrina, doctor. Es la fibrina, doctor. ¿Ya, doctora? Entonces, doctora, la segunda fase de hemostasia secundaria es la formación del coágulo, ¿no?
coágulo, ¿no? Para posteriormente formar la fibrina. ¿Estamos? Esa es la segunda parte de la neurona. Acá es donde intervienen los factores de coagulación. Otro doctor que tiene. Está aburrida la clase, doctora. Vale. Ya quedan 2 semanas, doctor, y no nos vamos a volver a ver. Salvo el otro año, de repente. Entonces, en la hemorragia secundaria, doctora, se forma el objetivo es formarse el coágulo y posteriormente la fibrina. ¿Ya está? Aquí es donde intervienen los factores de coagulación. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos, doctora? Muy bien. Entonces, acá me voy a detener. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Han entendido? ¿No han entendido? ¿No han entendido nada? ¿Se entendió, doctora? ¿Coralí? ¿Sí? Ya eso ni el gano te va a explicar. El gano te mete un flor ahí, bla, bla, ya. Ya carga. Muy bien. Valeria, ¿me entendí, Valeria? ¿Sí? Ahora sí quiero que se concentren, ¿ah? Entonces, ahora sí vamos a los factores de coagulación. Miren allá. Cuando ustedes vean, cuando ustedes les hablen de la famosa cascada de coagulación, nos estamos refiriendo a la importancia secundaria. Entonces, un tranca, ¿no? Un tranca aprenderse, ¿no? ¿Sí? Tranca, ¿no, doctora? ¿Qué opinas? ¿Es tranca o no tranca? ¿Sí? Tranca, doctor, yo voy a hacer un método ahorita. Miren, lo que ustedes tienen que saber es que hay 3 vías, ¿ya? Tenemos una vía intrínseca, una vía extrínseca y una vía común. ¿Está bien? Acuérdense, ¿ya? Olvídense de esto. Vamos a la pizarra. Olvídense de esto. Vamos a la pizarra. Doctora Karen, ¿cuántos factores de coagulación tenemos? O sea, por las puras, ¿cómo es? 13. Tenemos 13 factores de coagulación. ¿Ya? Valeria, ¿cuántos factores de coagulación tenemos? 13. ¿Cuántos meses tiene el año, Valeria? 12, ¿no? Excelente. Entonces, acuérdense de esto, ¿ya? ¿Puedo borrar eso? ¿Sí? ¿Puedo borrar? Esto ni el gano, le voy a explicar, ¿no? Aquí hay un gano, o sea, yo no aprendí fisiología con gano, ¿no? Yo aprendí fisiología dibujando. Así me enseñaron fisiología a mí dibujando. Dibujando. Es la mejor forma de aprender para acá, dibujando. Entonces, doctora Karen, todos lo saben.